Hola, bienvenidos al canal. Hi, welcome to the channel. For English, click the CC subtitles. El día de hoy les voy a mostrar cómo preparamos en casa este delicioso platillo, pollo chuco. Es originario de Honduras y espero se queden a su preparación y también lo hagan en casita porque queda delicioso y es muy económico y fácil de preparar. Aparte está buenísimo para ver los partidos de ahorita de la Copa del Mundo o incluso para una cena navideña, queda excelente. Lo primero que vamos a hacer es en un topper estoy agregando agua y suficiente vinagre para lavar o desinfectar mi cilantro. Yo estoy usando un manojo de cilantro y lo vamos a dejar un rato ahí para que se desinfecte perfectamente. Después lo vamos a enjuagar. Vamos a comenzar preparando el chismol, que es como el pico de gallo como lo conocemos en México, y lo hago con cantidades al gusto. Vamos a estar usando cebolla blanca y lo vamos a estar agregando aquí al topper. También vamos a estar agregando tomate en cuadritos, en cubitos, cebolla morada, chile morrón y también vamos a agregarle el cilantro picado. Vamos a finalizar con la sal y limón y vamos a mezclar muy bien. Aquí estoy agregando el cilantro a este pico de gallo como decimos aquí en México, pero en Honduras le llaman chismol. Y le vamos a agregar también su limoncito para que amarre todos los sabores muy rico. No olvidemos de agregar sal y mezclar muy bien. Yo el pollo chuco lo conocí en San Pedro Sula, en las costas de Honduras, y nos invitó a comer mi cuñado. Le mandamos saludos. Estuvo muy rico el platillo. Yo no había probado un pollo así y la verdad que nos gustó bastante. Ya que está listo nuestro chismol, vamos a preparar el aderezo. Vamos a agregar un chorrito de leche y también vamos a estar agregando un chorrito de mostaza al gusto. A mí me gusta mucho la mostaza, así que agregué bastante. Y también mayonesa, de esta no tenía mucha, así que puse lo que había. Y también vamos a estar utilizando catsup o ketchup, como le conozcan, catsup, y la vamos a mezclar muy bien. Y para endulzar podemos agregar miel de agave o miel de abeja o incluso azúcar si gustan. Vamos a incorporar todo muy bien y después lo vamos a pasar a un botecito para poder servirlo más cómodamente. Y el 19 de enero, que es cuando se celebra el pollo chuco, que se vendía antes pues en los puestos en las costas de Honduras, así que era muy popular y sigue siendo muy popular por allá. Se sirve este pollito con tajadas, que es plátano frito, delicioso chismol, también con su aderezo y su salsa y un encurtido. Ya van a ver qué rico nos queda. Y si pueden prepararlo, pues prepárenlo, la verdad es muy económico y sabe muy muy rico. Y listo, ya tenemos envasado nuestro delicioso aderezo típico para el pollo chuco y vamos a empezar a hacer una rica salsa que vamos a necesitar 360 gramos de salsa de tomate tradicional, yo estoy usando de esta marca, un trozo de cebolla, yo usé menos del cuarto de cebolla morada. También vamos a estar necesitando chile morrón. Acuérdense que las cantidades más o menos que ustedes las voy a dejar en los comentarios. Y vamos del chile morrón a usar como medio chile morrón y un tomate y medio, casi 2 tomates también vamos a estar utilizando. Y como ven lo estoy cortando así en cuadros grandes, la verdad no importa porque todo esto se va a moler en la licuadora. Vamos a cortar los tomates y en una olla vamos a poner aceite y todo esto en cuadros lo vamos a citronar con un poquito de sal y después de 2 minutitos más o menos vamos a agregar nuestra agua, la salsa de tomate y el consomé de pollo. Y ya que esté al punto que queramos lo vamos a licuar. Y miren qué rica queda nuestra salsa, deliciosa. Vamos a empezar ahora con el encurtido. Vamos a necesitar 1,5 tazas de agua, media taza aproximadamente de vinagre blanco, el de tu preferencia. Vamos a agregar también orégano y pimienta al gusto. Y las zanahorias las vamos a pelar y a rallar. Yo aproximadamente usé 3 zanahorias. El chile jalapeño usé 1 y lo voy a poner en rodajas, pero es opcional. Voy a estar utilizando 1/4 de cebolla morada en julianas y vamos a mezclar muy bien.
Un tip de zanahorias que les puedo dar es que ya ven que si no las guardamos en el refrigerador se nos ponen un poco aguaditas. Entonces lo mejor que podemos hacer es meterlas al refrigerador en un tupper con agua para que se mantengan frescas y no nos pase eso, no se nos vayan a aguadar las zanahorias. Entonces, bueno, la remolacha o el betabel, como le conocemos acá, lo pelamos y después lo vamos a cocer y una vez cocida lo vamos a cortar en cubitos. Lo vamos a mezclar bien y este encurtido de preferencia se deja de un día para otro, pero bueno, nosotros somos muy acelerados y lo usamos ese mismo día y la verdad quedó bien. Vamos a preparar nuestro pollo y para esto voy a usar este molcajete. Como ven, está viejito y tiene muchos huequitos, muchos hoyos, así que lo vamos a curar con mi esposo. Le voy a poner unos granos de arroz seco y él me va a ayudar a machacarlos para que tapen todos estos hoyitos y podamos trabajar mejor y no se nos vaya a quedar nuestra comida ahí en esos huequitos que tiene este molcajete. Si no tienen un molcajete, la verdad son muy buenos, muy bonitos de trabajar con ellos. Y bueno, así es como nosotros curamos nuestro molcajete. Y así nos quedó. Ya ustedes si lo quieren lavar y bien, pues lo pueden hacer. Yo la verdad así lo voy a usar y así me gusta. Así que voy a agregar bastantita sal y voy a agregar unos dientes de ajo. Al pollo lo vamos a marinar con este ajo y sal y algunas otras cositas. Ya tenemos este pollito amarillito muy bonito, es un pollo completo y lo vamos a marinar muy delicioso. Ya van a ver lo delicioso que nos va a quedar. Vamos a estar agregando mostaza, a mí me encanta la mostaza, así que voy a poner bastante mostaza. Y también vamos a estar utilizando consomé de pollo en polvo. Vamos a estar agregando también sal y el puré de ajo que hicimos en el molcajete. Y la verdad que el comino le da un sabor delicioso a todo y amo el comino, así que voy a agregar suficiente comino. También pimienta y miel de agave o miel de tu preferencia, o también incluso se puede usar azúcar morena, azúcar blanca, pero yo voy a optar por esta deliciosa miel, ya que cuando mezclamos la mostaza con la miel queda un sabor muy rico, como un agridulce, así que me encanta. Vamos a masajearlo un poco con las manos al pollito para que se impregne muy bien de todos estos sabores y se marine de 30 minutos a 1 hora. Lo vamos a tapar con aluminio y en el refrigerador lo vamos a dejar reposando estos 30 minutos mínimo, o la hora si pueden, en el refrigerador. Bueno, aquí tengo harina todo uso, como pueden ver, y vamos a estar poniendo harina a cada una de nuestras piezas ya marinadas y las vamos a pasar a freír. Mientras tanto, mi esposo me está ayudando a partir o picar un repollo que nos va a servir para la presentación final. Y vamos a estar usando unos plátanos verdes. No es plátano macho y no es plátano común. Este es el plátano verde para hacer tajaditas. Y mi esposo, él va a prepararlo. Él es hondureño, así que él sabe muy bien cómo preparar estas tajaditas. Él me enseñó a mí y él va a partir este plátano bien para poder que se cocine, se fría bien perfectamente y nos queden unas tajaditas muy ricas, entre crujientes y suaves. Quedan deliciosas para acompañar este pollo chuco. Miren, aquí está el truco. Yo generalmente cuando parto este plátano verde o cuando hago plátano macho también no lo sé cortar muy bien, pero él hace las rodajas como en vertical o no sé, o de un ángulo donde le quedan muy bien las tajaditas, como las que venden en Honduras. Así que me gusta mucho cuando él me ayuda a preparar este platillo. Y así ya él le pone el toque catracho y yo el toque mexicano, así que queda muy rica la comida. Bueno, y aquí en la olla ya tenemos aceite caliente y vamos a sofreír muy bien estos platanitos para que nos queden las tajaditas deliciosas. Miren qué bonito cambian de color y hay que estarlas revisando para que no se nos quemen.
Una vez que las saquemos ya les podemos agregar sal y están listas para servir con nuestro pollo chuco. Bueno, pues aquí están nuestras tajaditas, agregamos sal, tomamos unas piezas de pollo y vamos a presentar nuestro platillo. Ya tenemos suficientes piezas aquí y bueno, yo quise agregar el repollo encima, pero creo que se ve mejor si lo ponemos abajo para que resalten nuestras piezas de pollo. Y ahora vamos a agregar un poco de chismol al gusto. Yo puse poquito porque no me gusta mucho, pero vamos a agregar también el queso fresco o el queso de tu preferencia. Creo que usan allá otro tipo de quesos como cuajada y así, pero aquí hay queso fresco y es el que utilizamos. También vamos a agregar de nuestro delicioso encurtido. Miren qué bonito color tiene ahora. Es un color moradito muy delicioso. Y vamos a agregar nuestra salsa de tomate que quedó especial. Y nuestro aderezo no puede faltar, así que terminamos con el aderezo. Y está especial este platillo pollo chuco de Honduras, de San Pedro Sula, de la costa de Honduras. Y espero que les haya gustado, la verdad que a nosotros nos encantó. Y si se animan a prepararlo, dejen en sus comentarios para ver qué tal les quedó. Nos vemos hasta la próxima. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos y nos vemos hasta la próxima. Bye.